Ya cuando sales de un penal, se supone que ya cumpliste una condena y que vas con la readaptación a la sociedad. Entonces, si la sociedad le pone límites a las personas, le estás orillando que cometan nuevamente un delito porque no le estás dando alternativas. Entonces, por eso es que se están quitando de todos los lugares en donde se pedía la carta de no antecedentes penales, en los gobiernos, en las oficinas departamentales, incluso están desde con la protesta de eliminación de las empresas de la iniciativa privada, se va a retirar esa petición a la iniciativa privada, porque es darle alternativas a la población de salir adelante. No podemos pensar que la gente que estuvo en prisión ya no tiene más oportunidad que la prisión y que su lugar es ese. La ley federal para prevenir y erradicar la discriminación establece cuáles son considerados actos de discriminación. Entre ellos hay una serie de requisitos para el ingreso a laborar en espacios públicos o privados que son considerados actos de discriminación y son aquellos que no tienen que ver directamente con las capacidades, las habilidades o los conocimientos necesarios para el ejercicio del trabajo para el cual se va a emplear una persona. Hoy día tenemos una enorme serie de restricciones para personas adultas mayores o incluso adultos jóvenes de 35 o 40 años hacia arriba, una gran cantidad de restricciones para jóvenes que no tienen experiencia laboral, una enorme cantidad de restricciones para mujeres embarazadas o cuestiones a veces increíbles como lo que establece la encuesta nacional contra la discriminación que hizo Cedesol y Conapred en el año 2005, donde dice que más del 50% de las personas, de los empleadores, no importa cuáles, no estarían dispuestos a contratar a un hombre que tuviera pelo largo. El número de tatuajes es un enorme, pone muchas restricciones para que las personas puedan emplearse. Tenemos quejas de personas que no pueden entrar por su tamaño, por su peso, muchas restricciones por apariencia. Pues creo que ese es otro ejemplo, que sí tenemos además que establecer condiciones indispensables para el ejercicio del trabajo para el cual se contrata una persona, pero no utilizar los requisitos para restringir derechos de las personas a laborar. Sí, diputado, a mí me gustaría, si me lo permite, cambiarlo momentáneamente de este tema, preguntarle sobre su opinión